Mi nombre es Héctor Ramírez, soy licenciado en Literatura y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira. En la actualidad me desempeño como coordinador del área de teatro de la Secretaría de Cultura de Pereira. Yo llegué a la ciudad de Pereira en el año 98, nací en un municipio del departamento de Antioquia llamado Caramanta y cuando terminé el bachillerato decidí dirigirme a la capital risaraldense para hacer mi formación porque revisé los pensum y en ese entonces la carrera de literatura estaba unida a la de comunicación audiovisual y me gustó lo que encontré en esa oferta. En la ciudad realicé también mi formación teatral y posteriormente me fui enfocando más por el área teatral, sin embargo nunca he dejado de unir otras manifestaciones artísticas a mi desempeño laboral. Por lo tanto, también estudié diseño de modas y quise, a partir de mi formación literaria, profundizar en la escritura, lo que me llevó a estar 2 años en Quito, Ecuador, con la Escuela de Teatro Malayerba, realizando una formación en dramaturgia. Me enfoqué principalmente en desarrollarme como artista en la ciudad porque sentí una gran conexión con el entorno de esta ciudad por muchas características. El hecho de ser una ciudad pequeña me daba la sensación, y todavía la tengo, de que culturalmente hay mucho como por descubrir y hacer acá en la ciudad. También la confluencia de personas de distintas zonas en este punto la hace rica en historias por su vida nocturna, porque está en crecimiento constante. Entonces creo que permite una cantidad de ambientes y de personajes que dan totalmente como para crear historias, en este caso desde la dramaturgia, para ser, digamos, llevadas a escena. Los fenómenos sociales me atraen profundamente. Siempre que buscamos grandes temas para escribir, nos enfocamos en grandes sucesos del mundo, recurrimos a momentos como las guerras, como grandes cambios culturales, pero en una ciudad como esta, donde hay tanta variedad de habitantes, como dije, y hay un crecimiento constante, también tenemos, digamos, en un contexto más pequeño, fenómenos sociales grandes, que a mí me interesan sobremanera como autor. Fenómenos como el desplazamiento, como la vida nocturna, como la prostitución, como el pasar de ser una cultura, digamos, muy rural a cambios que en una ciudad pequeña empiezan a generar diferencias generacionales, el manejo de la economía, de las economías informales, las situaciones de violencia también que se generan en algunas zonas, todo digamos que es un buen caldo de inspiración para analizar desde un contexto más asequible, para mí porque vivo acá, fenómenos sociales que pueden tener una trascendencia universal en lo que se cuenta. Mi producción dramatúrgica inicia hacia el año 2003-2004, aún estando en la carrera universitaria. Veíamos parte de nuestras materias con un trabajo que se llamaba como un taller de escritores o algo así, y pues teníamos que producir textos. Yo desde el comienzo quise enfocarme en la producción textual de textos para teatro. Ya estaba haciendo parte de la Escuela de Teatro del entonces Instituto de Cultura y sentía la necesidad de hacer mis propias propuestas, digamos, escénicas o de personajes en ejercicios. Entonces ese ejercicio escritural lo enfoqué precisamente a la producción dramatúrgica, porque también encuentro que dentro de todos los géneros de escritura es uno de los que menos se produce, o por lo menos se difunde menos en nuestro país y mucho más en nuestra ciudad. Entonces decidí empezar a explorar las temáticas que me estaban preocupando en ese momento. El primer texto que elaboré y que para mí es muy importante, si bien es el primero y muchos autores, digamos, sienten que su evolución se da más adelante,
yo siempre vuelvo a ese texto inicial porque lo trabajé, digamos, con mucha rigurosidad en el sentido de encontrar lo que quería como en estructura técnica y en contenido. Ese primer texto se llamó Todas las Sangres. Fue un momento en el que estábamos estudiando muchos autores nacionales, entre ellos Gabriel García Márquez y otros latinoamericanos, y encontraba que tenían un componente fuerte de un contenido con el que cualquier persona podía identificarse, porque estaba lleno de elementos, digamos, folclóricos, sin ser netamente costumbrista. Quería una propuesta así como para el escenario, porque encontraba textos muy locales, regionales, que terminan siendo, como ya lo dije, costumbristas por su lenguaje. Entonces quería tomar elementos que fueran muy de la tierra, como muy de la cultura, porque si bien esta ciudad, como lo decía antes, es una ciudad que constantemente está evolucionando, también cuando tú revisas las generaciones tanto de los estudiantes de ese momento, de nuestros padres y abuelos, de todas formas vienen de una cultura, digamos, como muy rural. Entonces había una serie de elementos que artísticamente me permitían poner en escena situaciones de contextos familiares que reflejaban elementos, repito, como de la zona tanto cafetera como campesina, pero quería traerlos a un lenguaje más contemporáneo y que no dejara de ser poético por ello. Es así como trabajé el formato, pues, de Todas las Sangres, interesado también en mostrar cómo a través de una familia, una metáfora del país, donde la llegada de algo extranjero seduce muchísimo a varias de las personas que están, incluso a las formas de economía, dándole entrada fuerte a cosas que no son autóctonas y que terminan, digamos, por desplazar otras que sí son propias e incluso afectar tanto elementos culturales como elementos económicos. Esto lo hice a través de una metáfora de una familia donde precisamente le dan entrada como a un extranjero, a un extraño, que seduce de muchas maneras a varios miembros de la familia y que lo que está haciendo es robarse la forma como ellos producen su sustento permanente, y con eso se lleva también su legado cultural, destruyendo un poco a esta familia. En ese texto entonces, que para mí es muy importante, repito, por la rigurosidad de haber investigado no solo elementos tradicionales, sino también problemáticas de ese momento y muchísimas anécdotas familiares, para que tuviera, dentro de lo genérico que podría ser una familia, también pinceladas dramáticas y como psicológicas de seres cercanos a mí que conocía bastante bien. A partir de ese proyecto, que tuvo cierta repercusión porque se llevó a escena, generó la construcción de algún grupo teatral en la ciudad, con el que se empezó a mostrar lo que se estaba haciendo en Pereira en algún festival nacional y en otros eventos, me tracé como proyecto personal realizar un texto de cada uno de los géneros fundamentales, con la rigurosidad de estudiar técnicamente estos géneros dramáticos y tratar de, al conocer esas estructuras, producir un texto de cada uno de los géneros. El proyecto no lo terminé como tal, repito, era un proyecto personal, pero me llevó a la construcción y exploración de otros textos, como Un cuarto para las 6, que es un texto que no ha sido montado y que está narrado de forma inversa, es decir, empieza por el final y se va yendo totalmente hacia atrás hasta llegar a la última escena, que sería el inicio de la historia. Posteriormente también indagué en el monólogo como formato dramático, y de esos géneros que me había trazado para construir obras respetando el formato técnico de los géneros dramáticos, solamente elaboré una tragedia, una pieza, y luego trabajé con la farsa, que me interesaba sobremanera y con la que terminé construyendo La Bresca, que es el texto dramático que hace parte de este proyecto. El texto dramático La Bresca hace parte del género dramático llamado farsa, en el cual se
puede crear un mundo imaginado, pero que siempre está revistiendo eh, algún aspecto real de la sociedad que queremos encubrir de alguna manera a través de ese mundo imaginado, pero para eh, realmente, a la vez que se encubre con una realidad que no existe, lo que estamos haciendo es denunciando precisamente alguna problemática social, un fenómeno que el autor quiere, digamos, analizar, poner de manifiesto para el público. Eh, Creo que a la hora de construir este texto, si bien la motivación más grande fue a partir de una serie de artículos periodísticos, de noticias que estaban ocurriendo en ese momento, estoy hablando de comienzos del 2000, hacia el 2005, 2006, cuando se empieza a armar la estructura de este mundo que planteo para estos personajes, creo que hay influencias también de otros elementos de la literatura, del cine, de la cultura popular, como lo pueden ser las narraciones epidémicas o de zombies, por ejemplo, donde vemos que hay personajes que, siendo humanos, se van deformando, se van transformando en otra cosa que ellos mismos no entienden y que asusta a los demás y que además terminan generando, digamos, un estigma de separación con el grupo que en ese momento se considera normal. Esto también ocurre en otro tipo de narraciones, como la metamorfosis de Kafka, donde vemos convertido en insecto al protagonista principal, él mismo no entiende qué le pasa y viene todo lo que eso conlleva, ¿no? Es decir, aceptarse a sí mismo con esos cambios, sin entender de dónde vienen, pero a la vez viendo la reacción de los demás sobre ese personaje. Es decir, por qué tiene esa forma, por qué ha mutado, por qué ha cambiado, cómo afecta eso su relación con los demás. Y frente a esta noticia, a estas noticias que digo que empezaron a aparecer para ese momento en la prensa con relación a el desalojo de habitantes de calle de espacios específicos de la ciudad y que no estaba solamente ocurriendo en Pereira, sino que también estaba ocurriendo en Bogotá, en el sector que se llamaba El Cartucho, etc. Me centró en esa situación social. Pero, repito, también estaba la fascinación, digamos, estética, artística, que podría ofrecer y el reto para interpretar unos personajes que se irían transformando a través de la narración y obviamente poder abordar a través de esto pues unas problemáticas ya individuales que terminan traducidas en la falta de solidaridad que hay en los grupos sociales, el, el desalojo, ese desplazamiento forzado que a veces lo interpretábamos en ese momento solo como la consecuencia de un acto, digamos, de guerra o de violencia en una zona amplia, pero que no nos dábamos cuenta que dentro de nuestra misma ciudad o dentro de otros espacios se daba de otras maneras también, ese desalojo o ese desplazamiento forzado de personas en ese grupo o en un grupo social determinado. Entonces, estas narraciones que, repito, se toman como una narración epidémica porque vemos cómo la problemática va pasando de un personaje a otro, me atraía poderosamente para poder analizar una temática tan presente pues, en nuestras calles como la temática del habitante de calle. Y recuerden un referente directo que evoco en este momento al hablar del tema, y es una película que vi también por esa época, que era Los Idiotas, del cineasta Lars von Trier, donde nos mostraban desde el inicio a una mujer que se iba voluntariamente con un grupo de desconocidos que estaban haciendo cosas absurdas, se iba habitando con ellos, nunca se explicaba por qué decidía quedarse con este nuevo grupo de personas,
empezaba a conocerlos más y a cumplir sus normas, porque era un grupo que estaba viviendo aparte, digamos, de su sociedad, eh, realizando una serie de actos, como lo decía ahora, absurdos para llamar la atención de instituciones del gobierno. Y esta mujer se quedaba con ellos, pero hacia el final de la historia nos dábamos cuenta de que vivir en ese entorno absurdo, haciendo cosas ilógicas, que de pronto ella no compartía, le daba más un sentido de familia junto con estas personas que el que ella tenía en su contexto familiar, porque hacia el final nos revelaban la situación dura de soledad que vivía aún estando con su esposo y a partir de la pérdida que había tenido de un hijo, pero que nunca había recibido, digamos, ni el apoyo moral, ni psicológico, ni emocional, porque simplemente estaba totalmente apocada en su contexto inmediato. Y esto era paralelo a historias que leí acerca de personas que cuando se realizó este desalojo del sector del Cartucho, que decía por ejemplo en Bogotá o incluso acá que pasó lo mismo, eh, a los medios mostrar a personas, publicar su imagen, aparecían muchísimos familiares que daban por muerta a esa persona o que nunca la habían vuelto a encontrar. Y esta persona llevaba muchísimos años siendo habitante de calle, viviendo lejos de su familia sin comunicarse, y luego declaraba que se había quedado fuera de su entorno, incluso en una ciudad lejana como decidir quedarse en Bogotá, aunque fuese de Cartagena o de Santa Marta, por razones personales, por razones netamente voluntarias, y es que quería salir totalmente de ese entorno y renunciar, digamos, a todas las condiciones, pero también a los dictámenes que tenían esos núcleos de los que hacían parte, fuese el trabajo, el estudio, pero sobre todo la familia, por ejemplo. La Bresca es un texto que elaboré en el año 2006 a raíz de una serie de cambios que estaba viviendo la ciudad, como decía, siempre como en constante modernización, aún siendo pequeña, y o tal vez a consecuencia de ello precisamente son más notorios algunos fenómenos como el que me inspiró para este texto. Precisamente se estaba dando toda una reconstrucción del centro de la ciudad, y en la zona donde ahora es la plazoleta de Ciudad Victoria estaba totalmente poblada por habitantes de calle, no solo que la habitaban, sino que además desarrollaban allí, digamos, como sus actividades informales, de ventas de repuestos, de ventas incluso pues de sustancias ilícitas y bueno, digamos todo lo que conlleva su contexto. En ese momento se empezó como un desalojo de todos estos habitantes de calle para ser reubicados en sectores periféricos de la ciudad y poder desocupar esta zona para llevar a cabo la construcción, repito, de la plazoleta de Ciudad Victoria y del centro comercial. Bueno, hay antecedentes también de esto, de que era necesario dejar esta zona sin grandes construcciones de peso, sobre todo la parte de la plazoleta Ciudad Victoria, porque habían tenido dificultades desde el terremoto del 99, siendo una zona, digamos, frágil en cuanto a los suelos, porque bajo esta zona está el colector Egoyá, que se canalizaron pues las aguas para la posterior construcción. Entonces, con esta justificación de realizar allí la plazoleta, empieza entonces como un desalojo de los habitantes de calle. Esto se llevó también a cabo a través de otros procesos de sensibilización, porque ellos no querían desplazarse de esta zona céntrica y ser ubicados en sectores periféricos, ya que obviamente pues su forma de vida, las actividades que realizaban, incluso el delinquir, pues les resultaba
digamos, más productivo a ellos estando en la zona céntrica de la ciudad, por lo que no querían ser desalojados de allí. Se llevaron a cabo una serie de proyectos con distintas instituciones y una amiga cercana estaba trabajando en uno de estos proyectos donde estaban sensibilizando a estos habitantes de calle para que aceptaran la reubicación, a lo que se negaron muchos de ellos. Entonces empezaron a ocurrir una serie de fenómenos como de desapariciones de personajes como estos. Todo esto, repito, ahora si lo revisas tal vez no esté profundamente documentado o se pierda un poco entre la leyenda y la información oficial, pero mi amiga que estaba en ese momento trabajando con estos grupos de personas empezó a darse cuenta de que ellos mismos manifestaban cosas al respecto, ¿no? Como de que en la noche personajes anónimos le prendían fuego a ciertos sectores, los estaban sacando a la fuerza, desaparecieron algunas de estas personas que se negaban a irse y como anécdota personal que me impactó muchísimo, en ese momento yo trabajaba con una institución educativa y a la salida de clases después del mediodía siempre llevábamos a los estudiantes en el recorrido pues a sus casas. Justo en los momentos álgidos que estaba ocurriendo esto del desalojo, se llegó a un punto real en el que estaban tomando a todos estos habitantes, los estaban forzando a subirse a los camiones para llevárselos, es decir, quitarlos del sector a la fuerza. En una de estas ocasiones venía en el recorrido con los estudiantes, íbamos hacia el sector del terminal de transporte y en este sector que llaman La Churria, que es una hondanada que hay allí justo antes del terminal de transporte, alguno de los estudiantes dijo, ah, miren eso, como sorprendido. Y todos comenzaron a pegarse a las ventanillas del autobús y yo también lo hice, miré hacia la ventana y vi que estaba completamente lleno, esta hondanada que llaman La Churria, estaba completamente lleno de personas, es decir, las habían llevado, sacado a la fuerza, las habían hecho que entraran en este sector, en esta parte honda, y hacia alrededor de esa parte, es decir, en las partes altas, estaba totalmente lleno de Fuerza Armada, como el SMAT, no sé si tenía el mismo nombre en ese momento, donde estaban con cascos y con escudos rodeando el sector. Y toda la gente estaba allí, todos estos habitantes de calle, es decir, los habían sacado ya a la fuerza, tenían sí o sí que demoler lo que había para empezar la construcción y aplanar el terreno y organizar los suelos, y a los que no, como ya no querían salir, se los llevaron a la fuerza y los dejaron allá en custodia para que finalmente aceptaran ser llevados a donde, que era, repito, en sectores periféricos como hacia Las Brisas, hacia Villa Santana, donde habían construido lugares para que ellos se ubicaran. Repito, cosa que no funcionó porque ellos no se quedaron en esos lugares. No sé cómo terminó ese acto como tal, si en algún momento ya los dejaban ir. Muchos se desplazaron incluso para ciudades vecinas como Armenia, había como una multitud errante de habitantes de calle que empezaron a desplazarse a otras ciudades y también, repito, fue una problemática social que empezaron también a registrar porque empezaron a quejarse de otras ciudades o municipios donde decían que estaban llegando como multitudes grandes de habitantes de calle para esos lugares. Esto, repito, similar o paralelo, más o menos por la misma época, estaba ocurriendo en el Cartucho también, donde querían, digamos, limpiar esta zona, limpiar entre comillas, sea lo que sea que eso signifique. Quiero decir que en ese momento entonces como autor pensé muchas cosas. Pensé que todo lo que rodeaba al fenómeno de los habitantes de calle, es decir, cómo una persona termina siendo habitante de calle, qué hay dentro de las políticas administrativas para, digamos, atender a esta problemática, qué posibilidades de solución, cómo ha evolucionado esa problemática a través de los tiempos, cuando el habitante de calle como grupo empieza cada vez más a aumentar su población por distintas razones, ¿no? No solo por el consumo, que es uno de los casos más frecuentes, sino también por el desplazamiento forzado,
de personas de zonas rurales o de otras ciudades que vienen buscando oportunidades, todo lo que se desprende también a raíz del vivir en la calle, ¿cierto? Luego está la delincuencia, sí, la prostitución, la natalidad en calle, es decir, todos estos fenómenos que terminan haciendo parte de un mismo fenómeno que a veces se sale de las manos y al que de pronto no apuntan soluciones administrativas y al que la gente también ve como un problema grande, de pronto no se moja mucho el ciudadano común en la solución y cómo estos personas, habitantes de calle, empiezan también como a perder un poco, digamos, como eh, su moralidad, también como su humanidad, no sé si sea correcto decirlo, en términos de que se van acostumbrando y adaptando al ambiente de la calle, ¿cierto? Para convivir con la suciedad, pues con el hambre, con el consumo de cosas, repito, con la delincuencia, etcétera. Lo que me llevó a hacer esta analogía con el texto de La Bresca de unos personajes que convivían en un ambiente donde llega un personaje nuevo y que acto tras acto se van transformando lentamente, sufriendo como una metamorfosis en insectos. Porque digamos, el encubrimiento del que hablaba, que permite la farsa, creativamente da la posibilidad al autor de realizar una analogía, una metáfora, que acá no es solamente de contenido, sino de forma también. Entonces, ese grupo de personajes va a sufrir una metamorfosis y vamos a ver esa historia del personaje que llega, cómo reconoce a ese grupo que está allí, del que no hace parte, y cómo termina también deformándose, o más bien metamorfoseándose, acto tras acto, sin comprender ni siquiera ellos mismos cómo llegaron allí, pero teniendo la conciencia de que va a ser muy difícil salir del ambiente en el que están, donde tampoco ni siquiera están socialmente unidos. Para los demás sí, estigmatizados de la misma forma, pero ellos mismos sin funcionar como una comunidad. Bien, el género de La Bresca es la farsa. El estilo, bueno, la farsa puede estar combinada con otros géneros. Tenemos que hay farsas cómicas, que hay farsas dramáticas. Creo que esta tiene, es un híbrido, siendo un género de farsa, tiene elementos tanto dramáticos como cómicos. Lo que pasa con la farsa, como lo comentaba antes, es que es un género que trabaja el encubrimiento y el descubrimiento, digamos, por utilizar estos dos términos. Encubrimiento en el sentido de que crea un universo que no existe. En este caso, los personajes que plantea La Bresca son unos personajes que tienen características animales, concretamente de insectos, y que van deformándose a través de los actos que constituyen la obra, ¿cierto? Pero a la vez hay un descubrimiento o una denuncia de una problemática social, como lo mencionaba antes, que haya un grupo considerado diferente a los demás que hacen parte de una cultura, de una sociedad, cómo se da la llegada de las personas a ese entorno y cómo también, a pesar de que están habitando un espacio que no es concreto, porque es la calle, en el caso de la realidad, en el caso de estos personajes, es lo que ellos llaman la bresca, son obligados también por fuerzas externas que quieren sacarlos de este lugar por la fuerza o por coacción, los obligan a abandonar ese espacio. Es decir, no poseen un espacio propio, ¿sí? Entonces, dentro del estilo están los elementos propios de la farsa, como lo son un mundo recreado, unos personajes que no corresponden a la realidad, al menos en su comportamiento y en su forma, ¿cierto?
tiene elementos tanto dramáticos como cómicos, pero también tiene elementos absurdos, porque al crear un mundo con sus propias, digamos, leyes, inicialmente el espectador o el lector que se encuentra con el texto va a encontrar que muchas cosas de entrada son simbólicas y que requieren un análisis un poco más profundo para, digamos, poderlo relacionar con aspectos de la realidad del lector y del espectador. El tema principal de La Bresca es la existencia de un grupo, digamos, de seres, de personajes, que no es reconocido por el otro grupo con el que conviven, del que hacen parte, ¿cierto? De igual manera, como este grupo se va nutriendo constantemente de otros habitantes que llegan a él, ¿sí? Si estamos hablando de un grupo de habitantes de calle, como constantemente hay gente que llega a formar parte de ese grupo, como si bien conforman el mismo grupo, no están unidos para salir adelante, no son una forma de sociedad, es decir, conforman un mismo grupo ante los ojos de los demás por las circunstancias que los unen, más no porque sean un grupo organizado, y como este grupo, siendo de humanos, es una amenaza o un estorbo para los demás, ¿sí? Dentro de las temáticas que van entonces conformando encontramos que los personajes tienen problemáticas individuales que los hacen despegarse de su familia o del grupo al que antes pertenecían para encontrar otra forma de vida donde no les juzguen, la amenaza constante de grupos anónimos que buscan quitarlos del lugar o exterminarlos, como se recurre a ello en muchos fenómenos sociales, donde de forma anónima se busca a través del exterminio, por ejemplo, acabar con grupos sociales que se consideran un problema para algunas élites o para alguna forma de organización social. Entonces está allí la forma de exterminio a lo diferente, cómo se constituyen esos grupos, cómo hay un grupo de seres humanos o de personas que no tienen un espacio donde estar, se apoderan de lugares, habitan un espacio, pero que, repito, no están organizados como una comunidad ni buscan solucionar sus problemas inmediatos. Y el desalojo o desplazamiento forzado como alternativa o como consecuencia de otras problemáticas sociales. Bien, La Bresca es una farsa que cuenta la historia de Naga, un personaje que llega a un sitio donde se encuentra con otra serie de personajes que ya habitan ese espacio. Inicialmente el personaje de Naga nos manifiesta que no sabe cómo llegó allí, pero que quería huir del lugar que habitaba antes, porque se sentía allí que no encajaba, que estaba sola, y está buscando una comunidad. Esta comunidad le permite estar, pero en ningún momento la acoge, digamos, fraternalmente, le permiten estar allí. Por habitar en este espacio, este personaje comienza a comportarse como los demás, en el sentido de que se va deformando o metamorfoseando cuadro tras cuadro, y se da cuenta de que estos personajes que habitan allí viven el día a día rechazados por los otros grupos que los rodean o que habitan en esos mismos espacios, y que tienen una amenaza constante de unos seres anónimos que buscan sacarlos de ese lugar, para llegar al final a comprender que tienen que retirarse de ese espacio porque nadie los quiere allí. La sinopsis de La Bresca diría que un personaje llega a un grupo, la sinopsis de La Bresca. Un personaje llega a un espacio donde se relaciona con otros, empieza a conocer sus costumbres, si bien le dejan estar en el grupo, no hace parte de él como tal. Hay una amenaza constante a estos personajes que los va atemorizando para que se vean obligados a desalojar ese lugar
o abandonar ese espacio. Encontramos entonces dos conflictos paralelos. La del personaje nuevo que llega al espacio y quiere hacer parte de un grupo, pero se da cuenta de que no es una sociedad conformada como tal, sino que si bien están juntos, se mueven por el individualismo total, no son un colectivo como tal. Y la otra historia paralela es la de sobrevivir a esa amenaza externa de unos seres anónimos que constantemente buscan que abandonen ese espacio. Bien. La premisa de La Bresca, como lo mencioné antes, es exponer al público una metáfora del desalojo forzado de habitantes de calle que están habitando sectores de una ciudad determinada, en este caso de Pereira, para reutilizar esos espacios con nuevas construcciones, a la vez que plantea la temática de las personas que por voluntad propia o por cualquier otro fenómeno social deciden quedarse habitando la calle, es decir, abandonar lo que ya conocen, cortar con el sistema, por ejemplo, que pasa muchas veces, renunciar al núcleo familiar o incluso por situaciones de consumo, pues habitar la calle y terminar haciendo parte de ese grupo social que tanto estigma genera para los demás que se consideran que hacen parte del orden, digamos, social. El texto La Bresca está conformado por 3 actos. Cada uno de estos actos posee un único cuadro con varias escenas que están determinadas por la entrada o salida de los personajes que nos van mostrando las situaciones. Cada uno de estos actos tiene una característica similar, que es que su final siempre nos plantea la misma situación. Esto para mostrar todos los intentos que tiene la fuerza externa de engañar o desalojar a los personajes que están presentes durante el transcurso de toda la historia. Y sin embargo, vemos, como lo comentaba, cuadro tras cuadro, una transformación física y también comportamental de los personajes. Creo que La Bresca está planteada como un universo atemporal. No está enmarcada dentro de una época determinada, ya que al ser, digamos, un universo fantasioso, ficticio, podría funcionar en cualquier momento. En cuanto al lugar, al espacio, plantea su propio espacio, que es el que le da el nombre al texto. La bresca, la palabra bresca significa como panal, y como estaba trabajando la analogía de los personajes con insectos, quería darles un lugar que, como ya lo expliqué, ahora por relación con la realidad es más bien un espacio que los habitantes de calle toman para sí y lo hacen propio, que puede ser debajo de los puentes, puede ser al lado de un caño, que puede ser un parque determinado, una zona, una calle, pero que se va poblando por ellos y de alguna forma la van haciendo propia. Y haciendo la analogía con un lugar habitado por insectos, encontré este término, que es el que le da nombre a la localización de los personajes. Está contada a través de 6 personajes. Cada uno de estos personajes tiene una analogía directa con un insecto. De hecho, sus nombres, tanto sus características o las características que se plantean para ellos, como sus nombres, están tomados directamente del nombre científico, por ejemplo, del insecto, como ocurre con Blata, que es la cucaracha, y Blata hace parte del nombre científico de la cucaracha. El personaje central de esta historia es el personaje de Naga. Naga es, por analogía con los insectos, una luciérnaga
Ella abre la historia llegando a La Bresca, al lugar. Cuando le preguntan cómo llegó allí, ella dice que no sabe cómo, que solo quería alejarse de su entorno personal porque no se identificaba allí. Esto surge de, como les conté antes, de muchas entrevistas que hacían a personas que llevaban años viviendo en calle y que les preguntaban por qué no habían vuelto a buscar a su familia. Y es que estas personas, muchas veces siendo profesionales o teniendo vidas organizadas, sentían una opresión social por pertenecer a un sistema que los hacía alejarse. Lo mismo vemos acá con el personaje de Naga. Ella llega a este espacio buscando alejarse del sistema del que ya hace parte, que siente que está oprimida allí y está buscando dónde quedarse. Encuentra a una serie de personajes que cada uno con una motivación distinta ha llegado a este espacio. No conocemos las motivaciones de todos, pero nos vamos dando cuenta de que cumplen unos roles dentro de este lugar, como ocurre con el personaje de Centollo, que pareciera ser como el líder o el que tiene un conocimiento un poco más amplio o una preocupación de conciencia más presente porque pueda pasarles algo. O el personaje, por ejemplo, de Herris, que también es muy importante, que nos va demostrando a las personas que habitan la calle, o en este caso La Bresca, pero que sí tienen problemas psicóticos, sea porque han consumido o porque tenían problemas mentales y fueron rechazados en casa. Lo que hace Herris todo el tiempo es tratar de recordar a su madre o la imagen de su madre y ya no la tiene. Y también nos denuncia que ha sido abusado varias veces por las autoridades, como cuando nos narra que trató de dibujar el rostro de su madre porque le vienen chispazos donde lo recuerda, pero que los Gila, que en este caso representan como la fuerza opresora y de exterminio posteriormente y de desalojo, lo obligaron a borrar el rostro con orín y a lamerlo después de la banca del parque, ¿cierto? Esta serie de abusos que experimenta el personaje. Entonces Naga, que llega allí buscando una nueva familia, nos damos cuenta en el transcurso que no la encuentra porque ellos les dicen que no tienen espacio propio, no se preocupan por lo social entre ellos, sino por sobrevivir cada uno el día a día con sus propias problemáticas y que además están siendo acosados por esta fuerza que busca desalojarlos. Ella lo que trata de ser es una líder, de organizarlos de alguna manera porque quiere que se unan para que se enfrenten a esa fuerza que los está tratando de desalojar y todos se dan cuenta ante esa reacción de ella, que la vemos hacia el último acto, que en vez de ayudarles a generar una solución, lo que hacen al rebelarse contra esta fuerza, que son los Gila, es acrecentar el problema. Porque una vez ella, como ejemplo, se rebela contra la fuerza, tratando de dar un ejemplo para que todos se unan y hagan lo mismo, lo que hacen ellos es huir de ahí porque saben que ese Gila que fue atacado va a llegar con unos refuerzos para acabar con todos y sacarlos por la fuerza. El texto dramatúrgico de La Bresca, como cualquier otro texto dramático o como generalmente ocurre, pues tiene unas acotaciones que como autor están planteadas desde mi punto de vista. Generalmente cuando ponemos acotaciones que tienen que ver con las acciones o con los elementos, pues estas pueden o no ser tomadas en cuenta por quien las lleva a escena. Yo planteo dentro del texto como acotación, por ejemplo, del espacio, trabajar con un muro, esto podría estar o no, pero sí hay unas acotaciones que son importantes y son aquellas que tienen que ver con que cada uno de los personajes, al ser interpretados, están creados a partir de unos insectos, porque es importante estas personalidades que conforman a estos seres, digamos, se trabajaron a partir, como les contaba, de noticias de prensa, de distintas formas de comportarse para los que son ya habitantes de calle, sea por consumo, o algunos son, digamos, están más desconectados de la realidad, otros se comportan de forma más violenta, otros de forma más errática, ¿cierto? Otros aún conservan, digamos, como su conciencia, su conexión con lo social, y esas características fueron relacionadas con manifestaciones, digamos,
de comportamiento que también tienen estas especies de insectos. Por lo tanto, creo que la acotación fundamental para tener en cuenta a la hora de trabajar este texto es que cada uno de los personajes representa a un insecto determinado, investigar este insecto para tener un poco, digamos, todos los insumos de construcción física. Y la otra acotación muy importante es que cada uno de los personajes en cada uno de los actos se va convirtiendo cada vez más en el insecto, hasta que llegamos al acto final, donde está casi que en la etapa final de la transformación, como lo dice la acotación principal. Básicamente creo que es la acotación más importante, la de ir transformando el personaje acto tras acto y estar totalmente construido a partir del insecto que se le asignó a cada uno. Ya las cuestiones con relación a cómo se representa el espacio, los gila, yo los tengo como una fuerza, en la acotación aparecen sugeridos como una voz. Lo tomo así porque en la realidad quienes exterminan, quienes sacan, aparecen como personajes cubiertos, anónimos, clandestinos, y entonces acá están desde la acotación planteados solo como una voz, pero bueno, tanto el espacio como la forma en la que se representen estos personajes podría variar de acuerdo a la exploración creativa del grupo que vaya a realizar la puesta en escena. Bien, quiero agradecer inmensamente la invitación, el que tengan en cuenta una de mis producciones dramatúrgicas. También invitar a todos los grupos, a los formadores, a los creadores artísticos que se acerquen a este tipo de material, pues a indagar de forma más amplia en lo local. Hay muchísimos dramaturgos en nuestra ciudad. Toda esta información a través de la biblioteca pública, de la Secretaría de Cultura, de los grupos que son independientes y que tienen sus espacios, podrán darse cuenta de que existimos profesionales, artistas y personas que nos dedicamos al teatro, pero no solamente a la puesta en escena, sino a todos sus componentes. Y también me parece muy importante que a la hora de llevar a cabo una puesta en escena se realice de la forma más profesional posible. Y esto implica un buen trabajo de análisis. Si trabajan con un texto local y tienen la oportunidad de contactar al autor, es muy importante tener el conocimiento de sus motivaciones y de su contexto, porque puede aportar de forma más precisa a la contextualización del contenido y de lo que el grupo quiere también contar a través del montaje.